En plena noche, el zumbido fluorescente de la lavandería abierta las 24 horas era el único signo de vida en el tranquilo pueblo de Bridgeton. Pero, bajo esa fachada mundana, un misterio estaba ocurriendo. Bajo la oscuridad, el sheriff Tom Hollis, un hombre atormentado por su trágico pasado, no podía dejar de inquietarse por la vista de una niña negra sola en la lavandería noche tras noche. A medida que profundizaba en esta situación desconcertante, no tenía idea de que su investigación lo llevaría a un descubrimiento desgarrador que cambiaría la vida de ambos para siempre. ¿Qué secreto ocultaba esta niña? ¿Y cómo la lucha de una pequeña podría convertirse en el catalizador para sanar el corazón de un hombre roto? Antes de adentrarnos en este emotivo viaje, cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo o escuchando hoy, y si disfrutas este video, no olvides suscribirte. El pequeño pueblo de Bridgeton se acurrucaba en silencio bajo un manto de estrellas, sus calles vacías salvo por algún gato callejero ocasional o el susurro de las hojas movidas por la fresca brisa nocturna. La mayoría de sus residentes dormían profundamente, con sus ventanas oscuras y cortinas corridas. Pero para el sheriff Tom Hollis, la noche apenas comenzaba. Tom estaba sentado en su patrulla, estacionada al borde de la calle principal, sus manos gastadas rodeaban una taza de café tibio. A sus 53 años, llevaba sus años como una chaqueta bien usada, cómoda pero mostrando signos de desgaste. Su cabello sal y pimienta estaba cuidadosamente recortado y sus ojos azules, aunque cansados, permanecían alertas mientras escaneaban el silencioso pueblo. Durante los últimos 5 años, Tom se había ofrecido exclusivamente para el turno de noche. Sus compañeros estaban más que contentos de dejárselo a él, ya que la mayoría tenía familias a las que volver, vidas que florecían durante las horas del día. Pero para Tom, la noche se había convertido en un santuario, un refugio de los recuerdos que lo atormentaban durante el día. Tom tomó un sorbo de su café, haciendo una mueca ante el amargo sabor. Al dejar la taza, su mirada se desvió hacia la pequeña foto colocada en la esquina de su tablero. Una mujer sonriente con ojos amables y una niña pequeña con coletas lo miraban radiantes. Sarah y Emily, su esposa e hija, la familia que había perdido en un trágico accidente automovilístico hacía 7 años. Tom apartó rápidamente la mirada, enfocándose en la calle vacía frente a él. Esa era la razón por la que prefería el turno de noche. Las largas horas de soledad en su patrulla se ajustaban a su desapego emocional, permitiéndole evitar la luz del día y las conexiones más profundas que había cerrado hacía mucho tiempo. En la quietud de la noche, podía fingir que el vacío en su corazón no existía. Bridgeton era un pequeño pueblo, apenas más que un punto en el mapa, con una tasa de criminalidad baja y la mayoría de las noches pasaban sin incidentes. Así era como a Tom le gustaba. Patrullaba las calles, revisaba los pocos negocios que permanecían abiertos hasta tarde y, de vez en cuando, dispersaba alguna reunión ruidosa de adolescentes. Era simple, predecible y no le pedía nada más que su presencia. Cuando el reloj en su tablero marcó las 11:30 de la noche, Tom encendió su motor y comenzó su ruta habitual. Conducía lentamente por la calle principal, pasando por las tiendas cerradas y las ventanas oscurecidas. Los únicos signos de vida provenían del restaurante 24 horas en la esquina y la lavandería a unas pocas cuadras de distancia. Fue mientras pasaba por la lavandería que algo llamó su atención, una pequeña figura, apenas visible en la tenue luz que salía de las ventanas de la lavandería, se dirigía hacia la entrada. Tom redujo la velocidad del coche, entrecerrando los ojos para ver mejor. Para su sorpresa, era una niña pequeña, no podría tener más de 8 o 9 años. Era negra, con el cabello recogido en trenzas ordenadas, y llevaba una chaqueta azul desteñida que parecía ser una talla demasiado grande para ella. En sus brazos llevaba una pequeña bolsa que parecía llena de ropa. Tom frunció el ceño, su instinto de policía se activó. ¿Qué hacía una niña sola a esta hora de la noche y en una lavandería? La vio desaparecer en el edificio, la puerta cerrándose tras ella. Por un momento, Tom consideró entrar a verificar, pero luego sacudió la cabeza. Seguramente debía estar con un padre, razonó. Quizás simplemente llegaban tarde con la lavandería. No era su lugar intervenir en cada pequeña cosa que veía. Aún así,
mientras se alejaba, Tom no pudo sacudirse la inquietante sensación en su estómago. Algo en la vista de esa pequeña niña, sola en la noche, evocaba recuerdos que preferiría mantener enterrados. Intentó apartar esos pensamientos, enfocándose en las calles silenciosas que tenía delante. Probablemente no era nada, se dijo a sí mismo. Solo un truco de la luz o su imaginación jugándole una mala pasada. Poco sabía Tom que ese momento aparentemente insignificante sería el comienzo de un misterio que cambiaría su vida para siempre. Los siguientes días y noches continúan desvelando la historia del sheriff Tom Hollis y la niña Imani, mientras él se adentra en descubrir su historia, su dolor y en última instancia, como ambos encontrarán en el otro la oportunidad de sanar viejas heridas y construir una nueva familia. Las siguientes noches pasaron de manera similar. Tom hacía sus rondas, y cada vez que pasaba por la lavandería, veía a la misma niña, siempre sola, siempre a la misma hora, siempre cargando la pequeña bolsa de ropa. Ella venía desde la esquina de la lavandería, lo que hacía difícil para Tom ver de dónde provenía exactamente. Al principio, Tom trató de ignorarlo. Tal vez sus padres trabajaban de noche y este era el único momento en que podían lavar la ropa. Quizás simplemente le gustaba ayudar. Pero a medida que pasaban las noches y nunca veía a ningún adulto con ella, su curiosidad comenzó a crecer. Empezó a prestar más atención, ajustando su ruta para pasar por la lavandería con más frecuencia. La rutina de la niña nunca cambiaba, llegaba justo antes de la medianoche, se deslizaba dentro de la lavandería y se quedaba allí durante horas. Tom la veía a través de las ventanas, a veces ordenando meticulosamente la ropa, esperando pacientemente junto a las máquinas, doblando cada prenda con cuidado. Fue en la quinta noche cuando Tom finalmente admitió que algo no estaba bien. Detuvo su coche al otro lado de la calle de la lavandería y observó mientras la niña entraba. Esta vez notó detalles que antes había pasado por alto, la manera en que su ropa colgaba holgadamente sobre su pequeña figura, la forma cuidadosa en que caminaba, como si tratara de no llamar la atención, y las miradas nerviosas y rápidas que lanzaba a su alrededor antes de entrar al edificio. Tom sintió una opresión en el pecho. Esto no era simplemente una niña ayudando con los quehaceres, esto era algo completamente diferente, ¿pero qué? Mientras estaba sentado, debatiéndose con sus pensamientos, se dio cuenta de que escuchaba voces apagadas cerca. Dos mujeres caminaban frente a su coche, absortas en una conversación. Al pasar junto a Tom, captó fragmentos de lo que decían. Otra vez esa niña, como un reloj todas las noches. Lo sé, no es normal que una niña esté afuera a estas horas. Alguien debería hacer algo, llamar a los servicios sociales. Sus voces se desvanecieron mientras se alejaban, pero sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Tom. Así que no era el único que la había notado. El pueblo estaba empezando a hablar, la gente se estaba preocupando, y con razón, pensó Tom. Una niña sola en la noche era motivo de preocupación en cualquier circunstancia. Pero algo lo retenía de tomar acción inmediata. Tal vez era el recuerdo de su propia hija y como los juicios rápidos a veces podían hacer más daño que bien. O tal vez era la tranquila resiliencia que veía en la niña, la forma en que se desenvolvía con una determinación que parecía mucho mayor de lo que su corta edad sugería. Fuera cual fuera la razón, Tom sabía que no podía simplemente irrumpir y comenzar a hacer preguntas. Necesitaba abordar esto con cuidado, entender toda la situación antes de actuar. Pero también sabía que ya no podía ignorarlo. Algo estaba pasando con esa niña, y como sheriff, era su deber averiguar qué era. Mientras arrancaba su coche y se alejaba de la acera, Tom tomó una decisión, mantendría un ojo más atento en la situación, reuniría más información y luego decidiría cuál sería el mejor curso de acción. Le debía eso a la niña y a su propia conciencia para manejar esto de la manera correcta. Poco sabía Tom que su decisión de investigar más a fondo lo llevaría por un camino que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre sí mismo y sobre su pueblo. El misterio de la pequeña niña en la lavandería apenas estaba comenzando, y requeriría todas las habilidades de Tom como sheriff y, más importante, como ser humano, para desentrañarlo. La noche siguiente, el coche patrulla de Tom se detuvo frente a la lavandería.
Había sincronizado su llegada para coincidir con la aparición habitual de la niña, y efectivamente, justo cuando puso el coche en parqueo, vio su pequeña figura acercándose desde la esquina. Tom la observó mientras entraba en la lavandería, luego tomó una respiración profunda. Había pasado el día pensando en cómo abordar esta situación y había decidido que lo mejor era ser directo. Después de todo, era el sheriff, su trabajo era asegurar la seguridad de todos en el pueblo, especialmente de los niños. Saliendo de su coche, Tom enderezó su uniforme y ajustó su gorra. Quería parecer oficial, pero no intimidante. Lo último que deseaba era asustar a la niña. Mientras se acercaba a la entrada de la lavandería, pudo verla a través de las grandes ventanas frontales, ya ocupada cargando ropa en una lavadora. La campanilla sobre la puerta sonó suavemente cuando Tom entró. La lavandería estaba casi vacía, salvo por un hombre mayor que dormitaba en una silla en la esquina, y la niña, que levantó la vista brevemente al oír el sonido antes de volver a su tarea. Los pasos de Tom resonaron en el espacio tranquilo mientras se acercaba a ella. De cerca, pudo ver los bordes deshilachados de su chaqueta y las marcas de desgaste en sus zapatos. Parecía aún más pequeña de lo que había pensado. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados mientras medía el detergente. «Hola», dijo Tom, manteniendo su voz suave. La niña se congeló por un momento, luego se volvió lentamente para mirarlo. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los suyos brevemente antes de apartarlos. No respondió, solo se quedó allí, con sus pequeñas manos apretando una camiseta. Tom se agachó, poniéndose a su nivel. «Soy el Sheriff Hollis», dijo, tocando la insignia en su pecho. «¿Cómo te llamas?» Los ojos de la niña se dirigieron a su insignia y luego de vuelta a su cara. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió ninguna palabra. En su lugar, dio un pequeño paso atrás, poniendo la lavadora entre ellos. El corazón de Tom se estremeció al ver su miedo evidente. Estaba a punto de intentarlo de nuevo cuando la campanilla sobre la puerta sonó de nuevo. Ambos, él y la niña, levantaron la vista para ver a una mujer negra entrar, cargando una gran canasta de ropa. «Imani», llamó la mujer mientras se dirigía hacia una máquina vacía. La niña, Imani, saludó tímidamente y respondió con un tímido hola. Tom sintió alivio al ver a la mujer. Esta debe ser la madre de Imani, pensó. Tom suspiró aliviado. Claro, pensó, debe haber una explicación simple para todo esto. La mujer saludó educadamente a Tom mientras pasaba, luego comenzó a cargar su propia ropa. Tom observó cómo Imani se alejaba rápidamente de él y se dirigía a otra máquina en la esquina de la habitación, manteniendo la cabeza baja y concentrada en su tarea. Tom vaciló, inseguro de cómo proceder. Su instinto le decía que aún había algo extraño en la situación, pero no quería sacar conclusiones precipitadas. Tal vez Imani solo era tímida con los extraños, o tal vez su madre confiaba en que hiciera la lavandería sola algunas veces. No era lo ideal, pero no necesariamente motivo de alarma. Decidiendo que era mejor no presionar el tema en ese momento, Tom echó un último vistazo alrededor de la lavandería. Imani ahora estaba sentada en un banco, balanceando las piernas mientras miraba cómo giraba la lavadora. La mujer que la había saludado estaba absorta en una revista que había sacado de su bolso. Con un pequeño suspiro, Tom salió de la lavandería. Al sentir el aire fresco de la noche, no pudo sacudirse la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. ¿Pero qué más podía hacer? No tenía evidencia de que algo estuviera mal, solo una molesta sensación en el estómago. Mientras subía de nuevo a su patrulla, los ojos de Tom se posaron en la foto en su tablero. La sonrisa de Emily le devolvía la mirada, y por un momento, vio el rostro de Imani superpuesto al de su hija. Ambas niñas, de alguna manera, eran vulnerables. Arrancó el motor, su mente llena de pensamientos contradictorios. Había esperado que esta visita calmara sus preocupaciones, pero en su lugar, solo las había profundizado. Mientras se alejaba de la acera, tomó nota mental de que seguiría vigilando la lavandería durante las próximas noches. Algo le decía que este misterio estaba lejos de ser resuelto. Los faros de la patrulla cortaron la oscuridad mientras Tom se alejaba de la lavandería, su mente enredada en dudas.
Había entrado esperando respuestas, pero en lugar de eso, salió con más preguntas. Mientras doblaba la esquina de la calle principal, se encontró mirando por el espejo retrovisor. El letrero brillante de la lavandería se hacía cada vez más pequeño a la distancia. Algo en todo esto no encajaba. Seguro, había visto a otra mujer allí, alguien que parecía conocer a Imani. Pero, ¿era eso suficiente para explicar por qué una niña estaba haciendo la colada sola en medio de la noche? Las manos de Tom se tensaron sobre el volante mientras la duda lo devoraba. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si Imani realmente estaba en algún tipo de peligro y él simplemente se había alejado? El pensamiento le revolvió el estómago. Estacionó a un lado de la carretera, respirando rápidamente mientras la ansiedad se apoderaba de él. Había sido tan rápido en asumir que todo estaba bien, tan dispuesto a creer que había una explicación simple. Pero, ¿y si no la había? ¿Y si Imani necesitaba ayuda y él, el sheriff del pueblo, había fallado en proporcionársela? Tom cerró los ojos, tratando de calmar su acelerado corazón. Pensó en el comportamiento tímido de Imani, en cómo se había alejado de él. ¿Era solo timidez normal o una señal de algo más siniestro? Y la mujer que había entrado, sí, la había saludado, pero ¿había habido algún calor genuino en esa interacción? ¿Era realmente responsable de la niña? Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de lo poco que en realidad sabía. Había hecho suposiciones basadas en una breve interacción y ahora lo estaba cuestionando todo. ¿Qué clase de sheriff era si no podía investigar adecuadamente un posible caso de peligro infantil? Abriendo los ojos, Tom miró la calle vacía frente a él. No podía dejar pasar esto. Tenía que asegurarse de que Imani estuviera bien. Si estaba equivocado y todo resultaba estar bien, al menos tendría tranquilidad. Pero si tenía razón, si Imani estaba en problemas, no podría vivir consigo mismo si no hacía todo lo posible por ayudarla. Decisión tomada, Tom puso el coche en marcha nuevamente y se dirigió hacia la comisaría. Era hora de hacer una verdadera investigación. A la mañana siguiente, Tom se encontraba en su escritorio rodeado de papeles, con la pantalla de su computadora brillando con varias pestañas abiertas. Había pasado la mayor parte de la noche revisando registros, tratando de encontrar cualquier información sobre Imani o su familia. Pero a medida que el sol salía, proyectando largas sombras sobre su desordenado escritorio, Tom tuvo que admitir que no había encontrado nada. No había ningún registro de una Imani que coincidiera con su descripción en el sistema escolar local. Ninguna dirección registrada bajo ese nombre. Era como si la niña simplemente no existiera en los papeles. La frustración carcomía a Adam mientras se frotaba los ojos cansados. ¿Cómo era posible que una niña pudiera estar completamente fuera del radar en un pueblo tan pequeño como Bridgeton? Aquí todos conocían a todos, o al menos eso pensaba él. Decidido a no rendirse, Tom decidió tomar un enfoque diferente. Si los registros oficiales no le daban respuestas, tal vez la gente del pueblo sí. Pasó los siguientes días hablando con los residentes, especialmente aquellos que vivían cerca de la lavandería o la frecuentaban regularmente. Las respuestas que recibió fueron una mezcla. Algunas personas habían notado a Imani y expresaron preocupación por ver a una niña tan pequeña sola tan tarde por la noche. Otros no le habían prestado mucha atención, asumiendo que debía estar allí con su familia. Pero nadie parecía saber quién era o de dónde venía. Una conversación en particular se quedó grabada en la mente de Tom. Fue con la señora Johnson, una anciana que vivía en el apartamento sobre la lavandería. Ella había estado haciendo su lavandería una noche cuando vio a Imani. Pobre niña, dijo la señora Johnson, su rostro arrugado se llenaba de preocupación. Se veía tan cansada. Le ofrecí una galleta, pero simplemente sacudió la cabeza y volvió a doblar su ropa. No es correcto, sheriff, una niña tan pequeña debería estar en casa durmiendo, no haciendo la colada a medianoche. Tom no pudo evitar estar de acuerdo. Con cada día que pasaba, su preocupación por Imani crecía. Se encontró conduciendo por la lavandería cada vez con más frecuencia, siempre con la esperanza de verla para asegurarse de que estaba bien. Pero Imani seguía siendo un enigma.
Aparecía como un reloj todas las noches, hacía su colada con una eficiencia tranquila y luego desaparecía en la oscuridad. Tom nunca veía de dónde venía ni a dónde iba. Era como si se materializara de la nada, existiendo solo dentro de los confines de la lavandería. A medida que los días se convertían en semanas, Tom sintió un creciente sentido de responsabilidad hacia Imani. No podía explicarlo, pero algo en ella tocaba una fibra profunda en su interior. Tal vez era el recuerdo de su propia hija, o tal vez simplemente era su instinto de protector. Fuera lo que fuese, sabía que no podía dejarlo pasar. El misterio de Imani se había convertido en más que un caso a resolver, se había convertido en una misión, un propósito que llenaba los espacios vacíos en la vida de Tom. Por primera vez en años, se sentía realmente comprometido con algo más allá de sus patrullas nocturnas. Pero con este nuevo sentido de propósito vino un peso de responsabilidad. Tom sabía que si Imani estaba realmente en problemas, cada día que pasaba sin que él actuara podría estar poniéndola en riesgo. La idea lo mantenía despierto por la noche, atormentando sus sueños cuando lograba dormir. Una noche particularmente inquieta, Tom se encontró estacionado frente a la lavandería una vez más. Era bien pasada la medianoche e Imani había estado dentro durante horas. Mientras observaba su pequeña figura moverse dentro, doblando ropa metódicamente y organizándola en pilas ordenadas, sintió un nudo formarse en su garganta. Había algo terriblemente familiar en esa escena. Le recordaba a Emily, la forma en que solía ayudar a Sarah con la colada los sábados por la mañana, siempre tan ansiosa por ser útil, por ser adulta. El recuerdo, que solía ser tan doloroso, ahora lo llenaba de una calidez agridulce. En ese momento, mirando a Imani a través de la ventana de la lavandería, Tom tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados ni un minuto más. Fuera lo que estaba pasando con esta niña, tenía que descubrirlo. Le debía a Imani, a su propia conciencia, y a la memoria de su familia, intentarlo. Con una respiración profunda, Tom salió de su coche y caminó hacia la lavandería. No tenía un plan, no sabía exactamente qué iba a decir o hacer, pero sabía que tenía que intentarlo. Tenía que acercarse a Imani, ofrecerle la ayuda que pudiera. Cuando alcanzó el picaporte de la puerta, Tom se prometió a sí mismo, y a Imani, que no se rendiría hasta descubrir la verdad. Poco sabía él que esa verdad sacudiría su mundo y cambiaría la vida de ambos para siempre. El familiar tintineo de la puerta de la lavandería resonó cuando Tom entró. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, lanzando un brillo duro sobre las filas de lavadoras y secadoras. Imani estaba en su lugar habitual en la esquina, con sus pequeñas manos doblando cuidadosamente una camiseta desteñida. Tom se acercó lentamente, sin querer asustarla. «Hola, Imani», dijo suavemente cuando estaba a unos pocos pies de distancia. La cabeza de Imani se levantó rápidamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un toque de miedo. Dio un pequeño paso hacia atrás, sus manos apretando la camiseta contra su pecho como si fuera un escudo. «Está bien», dijo Tom, agachándose hasta ponerse a su nivel. «No estoy aquí para molestarte. Solo quiero asegurarme de que estés bien». Imani no respondió, pero tampoco salió corriendo. Se quedó allí, mirándolo con desconfianza, su pequeño cuerpo tenso, listo para huir en cualquier momento. El corazón de Tom se apretó al ver esa imagen. ¿Qué había pasado con esta niña para que estuviera tan a la defensiva? Estaba a punto de hablar de nuevo cuando algo llamó su atención. La mochila de Imani, que estaba sobre el banco detrás de ella, estaba abierta. Dentro, Tom no solo vio ropa, sino lo que parecía una pequeña manta y un peluche desgastado. Antes de que Tom pudiera procesar lo que estaba viendo, y mucho menos pensar en qué decir, Imani de repente se puso en acción. En un movimiento rápido, agarró su mochila, metió la ropa doblada dentro y salió corriendo de la lavandería, pasando velozmente junto a Tom. «Imani, espera», gritó Tom, pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró tras ella, el tintineo resonando en la lavandería ahora vacía. Tom corrió afuera, sus ojos recorriendo la calle oscura. Alcanzó a ver la pequeña figura de Imani desapareciendo alrededor de la esquina de la lavandería. Sin pensarlo dos veces, se lanzó tras ella.
La persecución los llevó a través de las tranquilas calles de Bridgeton. El corazón de Tom latía con fuerza en su pecho mientras intentaba mantener a Imani a la vista. Era sorprendentemente rápida para ser tan pequeña, deslizándose entre los autos estacionados y cortando por los callejones. A medida que se acercaban al borde del pueblo, Tom se dio cuenta de hacia dónde se dirigían, el viejo cementerio. La gran verja de hierro se alzaba abierta como una boca oscura en la noche. Imani se deslizó por una abertura en la cerca que rodeaba el cementerio, desapareciendo en las sombras proyectadas por las lápidas. Tom dudó por un momento frente a la cerca. El cementerio por la noche era un laberinto de oscuridad y obstáculos ocultos. Si no tenía cuidado, fácilmente podría perder de vista a Imani o lastimarse en el proceso. Pero la idea de dejarla sola en ese lugar lo impulsó a seguir. Respiró profundamente y se escabulló por el hueco de la cerca, entrando en el cementerio. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor mientras avanzaba entre las tumbas. La luna, parcialmente oculta por las nubes, solo proporcionaba una iluminación débil y cambiante. Tom forzó la vista y aguzó el oído, buscando alguna señal de Imani. «Imani», gritó, su voz resonando inusualmente fuerte en la quietud de la noche. «Imani, por favor. Solo quiero ayudarte». No hubo respuesta. Tom avanzó más en el cementerio, tropezando con raíces invisibles y sintiendo cómo su uniforme se enganchaba en ramas bajas. Con cada paso, su pánico aumentaba. ¿Dónde podría haberse escondido? ¿Cómo podía una niña tan pequeña desaparecer tan rápidamente? Durante lo que parecieron horas, Tom buscó en el cementerio. Revisó detrás de cada lápida grande, miró en cada rincón sombrío, pero Imani no estaba por ninguna parte. Era como si la noche se la hubiera tragado por completo. Finalmente, exhausto y desalentado, Tom tuvo que admitir su derrota. Se dirigió de nuevo hacia la entrada del cementerio, su mente llena de los peores escenarios posibles. ¿Y si Imani estaba herida? ¿Y si alguien más la encontraba antes que él? Al apretar la cerca para salir, una ola de fracaso lo inundó. Había tenido a Imani justo allí, tan cerca de ayudarla, y ahora se había ido, perdida en la noche, posiblemente en un peligro aún mayor que antes. Con los hombros caídos bajo el peso de su fracaso, Tom se arrastró de regreso a su patrulla. Pero mientras se deslizaba detrás del volante, hizo un voto silencioso: esto no había terminado. Encontraría a Imani, no importaba lo que le costara. No descansaría hasta saber que estaba a salvo. Con una última mirada a la silueta oscura del cementerio, Tom puso en marcha su coche y se dirigió de nuevo al pueblo. Mañana, decidió, redoblaría sus esfuerzos. No dejaría ninguna piedra sin mover en su búsqueda de Imani. Poco sabía Tom que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que imaginaba, y la verdad sería más desgarradora de lo que jamás habría podido prever. A la noche siguiente, Tom estaba de vuelta frente a la lavandería, sus ojos fijos en la entrada. Había llegado temprano, decidido a no perderse a Imani si aparecía. Los eventos de la noche anterior lo habían dejado sacudido, lleno de una mezcla de preocupación y determinación. A medida que pasaban las horas, la ansiedad de Tom crecía. ¿Y si Imani no venía? ¿Y si sus acciones la habían asustado para siempre? El pensamiento le revolvía el estómago de culpa. Pero justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, una pequeña figura apareció desde la esquina. El corazón de Tom dio un vuelco al reconocer a Imani, su mochila familiar colgando sobre su hombro. Miró cautelosamente a su alrededor antes de deslizarse dentro de la lavandería. Tom esperó, observando a través de las ventanas cómo Imani seguía con su rutina habitual. Parecía más retraída de lo normal, sus movimientos eran más lentos, más vacilantes. El corazón de Tom se apretó al verla. Quería entrar allí y decirle que todo estaría bien, pero sabía que tenía que ser cuidadoso. No podía arriesgarse a asustarla de nuevo. Así que esperó. Hora tras hora, mientras la lavandería se vaciaba poco a poco de los demás clientes, hasta que, a medianoche, Imani era la única que quedaba. Con una profunda respiración para calmar sus nervios, Tom finalmente salió de su coche y se acercó a la lavandería. Abrió la puerta despacio, el familiar tintineo anunciando su presencia.
La cabeza de Imani se levantó de inmediato, sus ojos se llenaron de reconocimiento y miedo. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento para correr, Tom levantó las manos en un gesto de paz. Está bien, Imani, dijo suavemente. No estoy aquí para hacerte daño ni llevarte a ningún lugar. Solo quiero hablar. ¿Te parece bien? Imani dudó, su cuerpo aún tenso, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Pero después de un largo momento, asintió levemente con la cabeza. Tom dejó escapar un suspiro de alivio que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lentamente, con cuidado, se acercó a donde estaba Imani. A medida que se acercaba, notó algo que hizo que su corazón se encogiera, los ojos de Imani estaban enrojecidos y hinchados, como si hubiera estado llorando. Imani, dijo suavemente, agachándose para estar a su altura, estoy preocupado por ti. ¿Puedes contarme por qué estás aquí sola todas las noches? El labio inferior de Imani tembló, pero permaneció en silencio. Tom estaba a punto de hablar de nuevo cuando notó algo más. Los párpados de Imani estaban cayendo, su pequeño cuerpo se balanceaba ligeramente donde estaba parada. Parecía completamente agotada. Y entonces, ante los ojos de Tom, las piernas de Imani parecieron ceder. Se desplomó en el banco cercano, sus ojos se cerraron a pesar de sus evidentes esfuerzos por mantenerse despierta. Tom la observó en silencio, atónito, mientras Imani se acurrucaba en el banco, usando su mochila como almohada improvisada. En cuestión de minutos, estaba profundamente dormida, su pecho subiendo y bajando con respiraciones profundas y uniformes. La escena golpeó a Tom como un golpe físico. Esto no era solo una niña haciendo la colada tarde por la noche. Esta era una niña sin otro lugar a donde ir, una niña que había estado usando la lavandería como refugio, un lugar cálido para dormir. Las lágrimas llenaron los ojos de Tom mientras la cruda realidad de la situación de Imani lo abrumaba. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo así? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Mientras observaba a Imani dormir, los recuerdos de su propia hija inundaron la mente de Tom. Pensó en Emily, en lo pequeña y vulnerable que se veía cuando dormía. Pensó en todas las noches en que él y Sarah la habían arropado, le habían dado un beso de buenas noches y se habían asegurado de que se sintiera segura y amada. Y ahora, aquí estaba Imani, otra pequeña niña, durmiendo en un duro banco en una lavandería porque no tenía otro lugar a donde ir. El dique se rompió. Por primera vez en años, el sheriff Tom Hollis se desmoronó y lloró. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras se sentaba en el suelo junto al banco, vigilando a Imani mientras dormía. En ese momento, Tom hizo un voto silencioso, ayudaría a esta niña, sin importar lo que le costara. Se aseguraría de que nunca tuviera que pasar otra noche sola en una lavandería. Le daría la seguridad y la protección que todo niño merecía. Mientras la noche avanzaba, Tom permaneció en su puesto, su corazón pesado por la comprensión, pero también lleno de un nuevo sentido de propósito. No sabía cómo lo haría, pero iba a arreglar las cosas para Imani. Era lo menos que podía hacer por ella y por la memoria de su propia familia. Poco sabía Tom que esa noche marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse por las ventanas de la lavandería cuando Imani se removió en el banco. Tom, que había cabeceado sentado en el suelo, se despertó de inmediato. Observó cómo los ojos de Imani se abrían lentamente, la confusión nublando sus rasgos mientras tomaba conciencia de su entorno. Cuando su mirada se posó en Tom, sus ojos se agrandaron de miedo, y rápidamente se sentó, abrazando su mochila contra el pecho. Está bien, Imani, dijo Tom suavemente, su voz ronca por la larga noche. Estás a salvo. No voy a hacerte daño. Imani no respondió, pero tampoco intentó huir. Simplemente se quedó allí, mirándolo con cautela, su pequeño cuerpo aún tenso, lista para escapar en cualquier momento. Tom respiró hondo, sabiendo que lo que dijera a continuación podría hacer toda la diferencia. Imani, comenzó con delicadeza, sé que tienes miedo, y entiendo por qué. Pero quiero que sepas que no tienes que tenerme miedo. Estoy aquí para ayudarte. El agarre de Imani sobre su mochila se aflojó un poco, pero permaneció en silencio.
¿Puedes decirme por qué has estado durmiendo aquí? Preguntó Tom, manteniendo su voz baja y calmada. ¿Dónde están tus padres? Al mencionar a sus padres, el labio inferior de Imani tembló. Por un momento, Tom pensó que comenzaría a llorar, pero en lugar de eso, en una voz tan baja que tuvo que esforzarse por oírla, dijo. Se fueron, susurró. Mamá se enfermó, muy enferma, y luego, ya no despertó. Tom sintió que su corazón se rompía nuevamente. Oh, Imani, dijo en un susurro. Lo siento mucho. ¿Y tu papá o algún otro familiar? Preguntó, con cuidado de no presionarla demasiado. Imani sacudió la cabeza. Solo éramos mamá y yo, respondió con voz temblorosa. Vinimos aquí para una vida mejor, pero, su voz se apagó y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tom tuvo que luchar para contener sus propias lágrimas mientras escuchaba. Las piezas comenzaban a encajar, pintando un cuadro de pérdida y lucha inimaginables. ¿Cuánto tiempo has estado sola? Preguntó suavemente. Imani se encogió de hombros. No lo sé, mucho tiempo. Tom asintió lentamente, su mente trabajando para comprender todo. ¿Cómo había sobrevivido esta niña sola durante tanto tiempo? Y cómo nadie, incluyéndolo a él, lo había notado. Imani, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella, lo que has pasado es más de lo que cualquier niño debería enfrentar. Pero quiero que sepas que ya no estás sola. Estoy aquí para ayudarte. ¿Me dejarías? Imani lo miró, realmente lo miró por primera vez. Sus ojos oscuros buscaron los de Tom, como si intentara determinar si sus palabras eran sinceras. ¿Por qué? Preguntó finalmente, su voz pequeña e incierta. ¿Por qué quieres ayudarme? La pregunta sorprendió a Tom. Por un momento, no estaba seguro de cómo responder, pero al mirar a Imani a los ojos, supo que tenía que ser honesto. Porque, dijo suavemente, hace mucho tiempo, yo también tenía una hija. Se llamaba Amelie. Y si ella estuviera en problemas, querría que alguien la ayudara, igual que yo quiero ayudarte a ti. Algo en la expresión de Imani cambió ante sus palabras. El miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de esperanza, tan leve que apenas era visible, pero estaba ahí. ¿Qué va a pasar conmigo? Preguntó en voz baja, su tono lleno de incertidumbre. Tom extendió la mano lentamente, dándole a Imani tiempo de alejarse si quería. Cuando no lo hizo, colocó suavemente su mano en su hombro. Bueno, dijo, primero vamos a conseguirte algo de desayuno, y luego iremos a la comisaría para ver cómo asegurarnos de que esté segura y bien cuidada. ¿Te parece bien? Imani vaciló por un momento, pero finalmente asintió con la cabeza. Está bien, susurró. Tom sintió una ola de alivio inundarlo. Era un pequeño paso, pero un paso importante. Está bien, repitió, esbozando una cálida sonrisa. Vamos entonces. Cuando se levantaron, con Imani abrazando su mochila y Tom liderando el camino, no pudo evitar sentir una pizca de esperanza. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría preguntas que responder, papeleo que completar y decisiones difíciles que tomar. Pero por ahora, en ese momento, había hecho lo que se había propuesto hacer, había llegado a Imani, la había hecho confiar lo suficiente en él como para aceptar su ayuda. Era un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, Tom sentía que estaba exactamente donde debía estar. El trayecto hacia la comisaría fue silencioso, con Imani sentada en el asiento trasero del coche patrulla, abrazando fuertemente su mochila contra el pecho. Tom seguía lanzándole miradas furtivas por el espejo retrovisor, aún asimilando los eventos que los habían llevado hasta ese punto. Cuando llegaron al estacionamiento de la comisaría, Tom notó cómo el cuerpo de Imani se tensaba de nuevo. Está bien, la tranquilizó mientras apagaba el motor. Solo vamos a hablar y ver cómo podemos ayudarte. No va a pasar nada malo, te lo prometo. Imani asintió levemente, pero sus ojos seguían llenos de aprensión mientras entraban al edificio. La comisaría estaba tranquila a esa hora tan temprana, con solo unos pocos oficiales comenzando sus turnos matutinos. Tom guió a Imani hasta su oficina, cerrando la puerta detrás de ellos para tener algo de privacidad.
Siéntate, dijo con amabilidad, señalando una silla frente a su escritorio. Imani se sentó al borde de la silla, aún abrazando su mochila como si fuera un escudo. Tom también se sentó, tomándose un momento para ordenar sus pensamientos. Sabía que necesitaba obtener más información de Imani, pero no quería abrumarla. Imani, comenzó suavemente, ¿puedes contarme un poco más sobre lo que pasó con tu mamá? ¿Cuándo se enfermó? Los ojos de Imani cayeron al suelo, y sus dedos comenzaron a juguetear con las correas de su mochila. Hace mucho tiempo, murmuró. Vinimos aquí desde Haití. Mamá dijo que tendríamos una vida mejor. Pero luego empezó a toser mucho, ya no pudo trabajar. Tom asintió, animándola a seguir, aunque sentía un nudo en el pecho con cada palabra. ¿Qué pasó después de eso? Preguntó suavemente. Perdimos nuestro apartamento, continuó Imani, su voz apenas un susurro. Nos quedamos en refugios por un tiempo, pero luego mamá empeoró, la llevaron al hospital, y ella, ya no regresó. Tom sintió un nudo en la garganta. Lo siento tanto, Imani, dijo con suavidad. Debió haber sido muy difícil para ti. ¿Qué hiciste después de eso? Imani se encogió de hombros, sus pequeños hombros subiendo y bajando. No sabía qué hacer, dijo, su voz pequeña y vacilante. Mamá siempre dijo que podrían enviarnos de vuelta si alguien se enteraba. Tenía miedo, así que simplemente me mantuve alejada. Encontré lugares para dormir. La lavandería era cálida por la noche. Tom escuchaba con atención, su corazón doliendo por la historia de esta niña. A pesar de su manera infantil de hablar, podía percibir claramente el miedo, la soledad y la desesperación detrás de sus palabras. La imagen de Imani, sola y asustada, buscando refugio en una lavandería, era dolorosamente vívida en su mente. Has sido muy valiente, dijo Tom con suavidad, luchando por mantener su voz firme. Pero ya no tienes que estar sola, Imani. Ahora estamos aquí para ayudarte. Imani lo miró, sus ojos grandes y llenos de incertidumbre. ¿Lo prometes? Preguntó en un susurro. Tom asintió, con la garganta apretada por la emoción. Lo prometo, dijo con firmeza. Justo en ese momento, alguien llamó a la puerta. Tom los llamó para que entraran, y una mujer con un traje elegante apareció. Sheriff Hollis, dijo, soy Monica Dawson, del Servicio de Protección Infantil. Recibimos su llamada sobre una niña que necesita ayuda. Tom se levantó para saludarla y luego se volvió hacia Imani. Imani, esta es la señorita Dawson. Ella está aquí para ayudarnos a decidir qué hacer a continuación. ¿Está bien si te hace algunas preguntas? Imani asintió con cautela, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Tom y la señorita Dawson. La señorita Dawson se sentó y comenzó a hablar con Imani, haciendo preguntas suaves sobre su vida y su situación. A medida que avanzaba la conversación, Imani empezó a abrirse un poco más, especialmente cuando la señorita Dawson le preguntó sobre su vida antes de venir a Estados Unidos. Mientras escuchaba a Imani hablar sobre su madre y sus sueños de una vida mejor, Tom sintió una oleada de emociones. Podía oír el amor en la voz de Imani cuando hablaba de su madre, y el dolor cuando relataba su pérdida. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de algo, no podía soportar la idea de que Imani fuera colocada en el sistema y corriera el riesgo de caer en el olvido. Necesitaba estabilidad, amor y cuidado, cosas que le habían sido arrebatadas demasiado pronto. Y entonces, de repente, Tom tuvo una revelación. Lo que tenía que hacer era claro como el agua. Señorita Dawson, interrumpió cortésmente. Antes de que sigamos adelante, hay algo que me gustaría discutir con usted en privado, si es posible. La señorita Dawson lo miró con sorpresa, pero asintió. Por supuesto, Sheriff. Imani, ¿estarás bien aquí por unos minutos? Estaremos justo afuera. Imani asintió, observando curiosamente cómo Tom y la señorita Dawson salían de la oficina. Una vez en el pasillo, Tom respiró hondo. Lo que estaba a punto de proponer era enorme, un cambio de vida, pero en su corazón sabía que era lo correcto. Señorita Dawson, comenzó,
con la voz firme a pesar de los nervios, me gustaría solicitar ser el tutor de Imani, con la intención de adoptarla, si es posible. Las cejas de la señorita Dawson se levantaron con sorpresa. Sheriff Hollis, eso, bueno, es una decisión importante. ¿Estás seguro de esto? Tom asintió con firmeza. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sé que puede parecer repentino, pero no puedo explicarlo. Simplemente sé que estoy destinado a ayudar a esta niña, a darle un hogar. La señorita Dawson lo estudió por un momento, y luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No es una situación típica, pero puedo ver cuánto le importa a Imani. Si está serio al respecto, podemos comenzar el proceso de inmediato. No será fácil, habrá mucho papeleo y visitas al hogar. Haré lo que sea necesario, interrumpió Tom, su voz llena de determinación. Imani merece una infancia real, una familia. Quiero darle eso. La señorita Dawson asintió. Muy bien, Sheriff. Hablemos con Imani sobre esto, ¿le parece? Al regresar a la oficina, Tom sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Miró a Imani, esta pequeña niña valiente que había soportado tanto, y supo en su corazón que estaba tomando la decisión correcta. Imani, dijo suavemente, arrodillándose junto a su silla, ¿cómo te sentirías si vinieras a vivir conmigo? No solo por un tiempo, sino, tal vez para siempre. Los ojos de Imani se agrandaron, una expresión de incredulidad cruzó su rostro. ¿De verdad? Susurró. ¿Tú, me quieres? Tom sintió que las lágrimas se acumulaban en las esquinas de sus ojos. Sí, Imani. Quiero que seas parte de mi familia, si eso está bien para ti. Por un momento, Imani simplemente lo miró. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, la primera sonrisa verdadera que Tom había visto en ella. Y en ese momento, supo que ambas vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Tom se dedicó al proceso de convertirse en el tutor legal de Imani con una determinación que no había sentido en años. Había formularios que llenar, verificaciones de antecedentes que pasar y visitas domiciliarias que preparar, pero a través de todo, Tom nunca titubeó en su compromiso. Por su parte, Imani comenzó lentamente a abrirse mientras se adaptaba a su nueva vida con Tom. Su comportamiento reservado gradualmente dio paso a destellos de la niña curiosa e inteligente que era en realidad. Hubo momentos difíciles, por supuesto, pesadillas que la dejaban gritando en la noche, momentos de miedo o incertidumbre que la hacían retraerse en sí misma. Pero, con cada día que pasaba, Tom podía ver cómo Imani empezaba a confiar más en él, a creer que esta nueva vida era real y duradera. Una soleada tarde, mientras se sentaban en el porche de la casa de Tom, que ahora era también la casa de Imani, ella lo miró con ojos serios. Sheriff Tom, dijo en voz baja. Aún lo llamaba así de vez en cuando, un hábito de sus primeros días juntos. ¿Estás seguro de que quieres quedarte conmigo para siempre? Tom sintió como su corazón se apretaba ante la vulnerabilidad en su voz. Se arrodilló frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Imani, dijo firmemente, nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Eres mi familia ahora, y eso es para siempre, pase lo que pase. Los ojos de Imani se llenaron de lágrimas, pero por una vez, eran lágrimas de alegría. Lo rodeó con sus brazos pequeños, abrazándolo con fuerza. Te quiero, papá, susurró, la palabra papá aún nueva y preciosa en sus labios. Tom la abrazó de vuelta, con sus propios ojos llenos de lágrimas. Yo también te quiero, cariño. Mucho. El día de la audiencia de adopción finalmente llegó. Tom se encontraba en el tribunal, con la mano de Imani fuertemente apretada en la suya, mientras la jueza revisaba su caso. Tom apenas respiraba, consciente de la importancia de ese momento, el cual haría oficial lo que ya sentían en sus corazones, que eran padre e hija. Habiendo revisado todas las pruebas y testimonios, dijo la jueza, con una sonrisa jugando en las comisuras de su boca, me complace aprobar esta adopción. Felicidades, Sheriff Hollis e Imani, ahora son, a los ojos de la ley, padre e hija.
El tribunal estalló en aplausos mientras Tom levantaba a Imani en un abrazo enorme, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Todo había terminado. Eran una familia. Al salir del tribunal, bajo el brillante sol, Tom miró a Imani, su hija. Ella estaba sonriendo, sus ojos brillaban de felicidad y esperanza para el futuro. Entonces, Imani Halis, dijo Tom, su corazón lleno de amor, ¿qué quieres hacer para celebrar? Imani pensó por un momento y luego sonrió. ¿Podemos ir a la lavandería? Preguntó. Tom levantó una ceja, sorprendido. ¿La lavandería? ¿Estás segura? Imani asintió. Es donde me encontraste, dijo suavemente, donde empezó nuestra familia. Quiero recordarlo, pero esta vez como un lugar feliz. Tom sintió de nuevo el nudo en la garganta mientras intentaba contener las lágrimas. Asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Mano a mano, caminaron hacia la lavandería, listos para crear nuevos recuerdos que reemplazarían los viejos. La lavandería se veía diferente a la luz del día, pensó Tom mientras entraban. Las luces fluorescentes, que antes le parecían tan duras, ahora estaban suavizadas por la luz del sol que se filtraba a través de las ventanas. El zumbido de las máquinas parecía más alegre que solitario. Imani lo llevó hasta el banco donde la había encontrado durmiendo meses atrás. Se sentaron juntos, en silencio por un momento, perdidos en sus pensamientos. Sabes, dijo Tom en voz baja, solía pensar que este lugar solo me recordaba momentos tristes. Pero ahora creo que es un símbolo de esperanza. Aquí fue donde comenzó nuestra historia. Imani asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Tom. Antes daba mucho miedo, admitió. Pero ahora, es especial porque te conocí aquí. Tom envolvió su brazo alrededor de los hombros de Imani, abrazándola con fuerza. Mientras estaban allí sentados, se maravilló de lo lejos que habían llegado. La niña asustada y callada que había encontrado en ese mismo lugar ahora era su hija, aún reservada a veces, pero cada día más confiada y feliz. En las semanas siguientes, Tom notó un cambio en sí mismo también. El peso del dolor que había sido su compañero constante durante tanto tiempo comenzó a levantarse. Se encontraba sonriendo más, riendo con las bromas de Imani y esperando con ansias cada nuevo día. Una mañana soleada, mientras Imani se preparaba para ir a la escuela, Tom tomó una decisión. Era hora de enfrentar algo que había estado evitando durante años. Imani, dijo durante el desayuno, ¿qué te parecería visitar el cementerio conmigo este fin de semana? Hay alguien a quien me gustaría que conocieras. Imani lo miró con curiosidad. ¿Quién? Tom respiró hondo. Mi primera hija, Emily, y mi esposa, Sarah. Creo que es hora de presentarte a ellas. Los ojos de Imani se agrandaron, pero asintió solemnemente. Está bien, dijo suavemente. ¿Puedo llevar flores? Ese sábado, se encontraron de pie, mano a mano, frente a dos tumbas bien cuidadas. Tom sintió la familiar opresión en el pecho, pero ahora estaba mitigada por el calor de la mano de Imani en la suya. Sarah, Emily, dijo, su voz llena de emoción, esta es Imani. Ella es nuestra hija ahora. Creo que la habrían amado. Imani se adelantó y colocó un pequeño ramo de flores en cada tumba. Hola, dijo en voz baja. Siento no haberlas conocido, pero prometo cuidar bien de papá. Nos cuidaremos el uno al otro. Tom sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Mientras regresaban al coche, Tom sintió una paz que no había experimentado en años. Su pasado y su presente finalmente se habían reconciliado, y por primera vez en mucho tiempo, podía mirar hacia el futuro con esperanza. Con el paso del tiempo, desarrollaron sus propias tradiciones y rituales. Todos los sábados por la mañana iban juntos a la lavandería. Ya no necesitaban hacer la colada allí, la casa de Tom tenía una lavadora y secadora perfectamente funcionales, pero se había convertido en un lugar especial para ellos, un recordatorio de donde había comenzado su viaje juntos. Una de esas mañanas de sábado, mientras se sentaban en el banco familiar, observando las máquinas girar, Imani miró a Tom con una expresión pensativa. Papá,
dijo, la palabra papá aún llenando el corazón de Tom de calidez cada vez que la escuchaba. ¿Alguna vez piensas en qué hubiera pasado si no me hubieras encontrado esa noche? Tom envolvió su brazo alrededor de ella, acercándola. Lo pienso todos los días, admitió. Y todos los días estoy agradecido de haberte encontrado. Has traído tanta felicidad a mi vida, Imani. Espero que lo sepas. Imani sonrió, acurrucándose más cerca. Tú me salvaste, dijo simplemente. Tom sacudió la cabeza, sintiendo de nuevo el familiar nudo en la garganta. No, cariño, respondió con suavidad. Nos salvamos el uno al otro. Mientras los últimos rayos de sol pintaban el cielo en tonos de rosa y dorado, Tom reflexionaba sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. Desde las noches solitarias de su pasado hasta los días llenos de alegría de su presente. Desde la niña asustada en la lavandería hasta la joven asombrosa que ahora estaba a su lado. La vida los había llevado por un camino difícil, lleno de pérdidas y dificultades, pero también los había guiado el uno hacia el otro, hacia esta familia que habían construido juntos. Y mientras Tom estaba sentado allí, con su hija a su lado y un futuro lleno de promesas por delante, supo que cada paso de ese viaje había valido la pena. Al final, no se trataba solo de un sheriff descubriendo por qué una niña estaba en la lavandería cada noche. Se trataba de dos almas solitarias que se encontraron, de curación, esperanza y del increíble poder del amor para transformar vidas. Gracias por acompañarnos en este conmovedor viaje de familia inesperada y nueva esperanza. Si la historia de Sheriff Tom e Imani te conmovió tanto como a nosotros, hemos seleccionado otra historia que sabemos que te encantará. No te la pierdas, haz clic aquí para verla ahora.